Bienvenidos a Testigos de la Fe, el programa que fortalece nuestra defensa de la fe católica, nos acerca a experiencias significativas y nos recuerda que todos somos testigos de la fe que hemos recibido. Prepárense para vivir momentos de testimonios, reflexiones y aprendizaje espiritual, aquí en Testigos de la Fe. Bienvenidos a este espacio de la Diócesis de Sonsón Río Negro para que descubramos el quehacer pastoral de nuestra iglesia particular. Hoy tenemos en nuestra cabina a un personaje, yo le digo personaje porque eso es lo que es el Padre Jorge, un gran personaje, un hombre con mucho conocimiento, con muchas capacidades y es el director del Centro Diocesano de Historia. Le damos la bienvenida al Padre Jorge con muchísimo cariño y le agradecemos haber aceptado la invitación. Bienvenido, Jorgito. Gracias, Padre Daniel, y muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de poder venir y compartir con ustedes. Yo no soy historiador, como dicen por ahí, yo soy un aficionado a la historia. Historiador es el que tiene el título y yo no tengo títulos, pero sí soy un aficionado desde muy joven, desde que en mi pueblo tenía la posibilidad de trabajar en la biblioteca y luego fui miembro del Centro de Historia de Sonsón hace ya mucho tiempo y luego tuve la oportunidad también de participar de otras academias a nivel departamental y nacional. Entonces he sido un apasionado, me ha gustado muchísimo y cuando tuve la posibilidad de trabajar aquí en la curia como canciller, pues me di la tarea también de seguir investigando, indagando cositas de la historia diocesana y de los sacerdotes. Hoy podemos contar que alegremente pues el señor obispo tomó la decisión de que se fundara el Centro Diocesano de Historia. Creo que es de las poquitas diócesis que tiene centro diocesano. Algunos, por ejemplo, Medellín tiene archivo, bueno, y aquí también lo tienen, pero que se conozca que tengan directamente centros diocesanos o arquidiocesanos de historia, no sé, creo que hay muy pocas. Y es muy importante porque es que la historia nos ayuda a nosotros a recordar lo que los demás hicieron, cómo surgieron, el trabajo y la pasión con que tantos hombres, en este caso, y personas, hombres y mujeres, han realizado en nuestra diócesis de Sonsón durante más de 10 años y luego de Sonsón Río Negro, que esa es nuestra propia historia, la que vamos a celebrar el próximo 17 de marzo, los 67 años como diócesis particular de Sonsón Río Negro. Jorge, antes de entrar en materia, en el grueso de nuestro encuentro, contanos un poquito en qué momento surge la idea de la creación del Centro Diocesano de Historia, cuánto tiene de haber sido creado, en qué circunstancias, de dónde surge esta idea de un Centro Diocesano de Historia. Yo pienso que es por la pasión que tal vez se le ha visto a algunos sacerdotes por defender la historia, por darla a conocer, por no descuidar nuestra propia historia, por difundirla. A mí me dio mucho dolor que con la pandemia se nos acabara el periódico Vida Diocesana, porque yo sé que ha sido el órgano difusor de todo el acontecer pastoral, histórico, eclesial de Sonsón Río Negro y de la Iglesia Universal. Entonces por eso me daba tanta tristeza y siempre quise que se pudiera como volver a revivir. No sé si ustedes desde la Delegación de Comunicaciones habrán pensado algún día en revivir el periódico, que es una obra titánica, pero es que fue un órgano que estuvo, yo creo que desde muy recién organizada la diócesis, estuvo el periódico. Algunos pues dicen que eso ya nadie lo buscaba, nadie lo quería, que servía para otras cosas muy distintas, como para que la gente estudiara su historia. Pero para uno que siente afición por la historia, uno tiene que recurrir a las fuentes. Y las fuentes son los libros de historia y muy especialmente los periódicos. Ahí uno ve el acontecer permanente de cualquier institución, de cualquier población, de cualquier entidad. Entonces da mucha tristeza. Por eso yo siempre decía, tenemos que volver a encontrar algo. Y nos propusimos y gloria a Dios, pues el Colegio de Consultores y en especial el señor obispo pues decidió que era necesario que una persona se dedicara directamente a la historia. Y gracias a Dios me escogieron a mí, porque yo me siento muy feliz
En todo lo que he podido realizar durante estos 19 años de vida sacerdotal, me he sentido muy pleno, feliz, donde he estado, con dificultades, con problemas, con lo que sea, pero he estado muy feliz. Ahorita mucho más porque estoy en ambas cosas que me apasionan, como son el sacerdocio, del cual me siento feliz plenamente, miembro de esta iglesia diocesana, pero también de la historia. Hay muchos sacerdotes de otras jurisdicciones que me dicen, usted es el más de buenas, que tiene la posibilidad de estar ejerciendo lo que más ama, y es verdad, así es. Me siento muy contento, estoy tratando de recopilar alguna parte pues, de nuestra propia historia. Ya tuvimos la posibilidad de dar a conocer el libro de discípulos del Evangelio, que fueron una colección de tres libros, de casi 850 agentes de historia de pastoral en 65 años. Ya hoy en día ha ido creciendo, eso salió y ya estaba desactualizado. Claro. Porque se han fallecido algunos, se han ordenado otros, entonces eso se va recopilando permanentemente, igual que con los nombramientos. Entonces es eso, mantener viva toda esa situación, y para ello se necesita pues tiempo. Yo lo hacía a la par con los nombramientos que el señor obispo me daba, y descansaba de noche trabajándole a eso para mantener eso siempre actualizado. Hacer ese cuadro de cada uno de los sacerdotes quita bastante tiempo. Bastante dispendioso. A pesar de eso, pues hay que tratar de ir recopilando la historia de nuestras parroquias, de las instituciones, y eso quita tiempo, mucho tiempo. Entonces nos propusimos, pues sí, ya de que el señor obispo dio su decreto, pues el centro en el momento todavía no está fundado por decreto, pero ya estamos dando los primeros pasos, ¿cierto? Nos falta, porque estamos vendiendo la idea. Yo le decía al señor obispo, esto no es inmediato, esto tiene que ir paso a paso. Lo hemos ido dando a conocer en la Academia Antioqueña de Historia, en la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica, en algunos centros de historia de Antioquia, con algunas instituciones, a los laicos de algunas parroquias que se sienten también motivados por la historia. Algunos nos han ido apoyando con algunas cositas para la publicación de lo que se convirtió en el primer volumen de la revista del Centro Diocesano de Historia, que lleva el nombre de Témpora. Ya está en imprenta el número 2. Y la idea es seguir, ya estamos trabajando en el tercero. Va a seguir saliendo cada 2 meses. Lo importante es que la gente se sienta motivada por ella, ¿cierto? Porque vamos a dar a conocer a través de la revista pues las instituciones, las parroquias, las vidas de los sacerdotes, los que se van ordenando, los que van partiendo para la eternidad, las parroquias que se van fundando, las celebraciones de bodas de plata, de bodas de oro, o los tantos años de cualquier institución. Entonces, queremos como recoger al menos aquí lo más importante del acontecer de la vida diocesana, de los sacerdotes, de las instituciones que merecen ser recordadas y recopiladas, y darlas a conocer. Y con toda seguridad que ese Centro Diocesano de Historia también favorece mucho la historia de los municipios, que la Iglesia ha caminado. Indiscutible. Yo pienso que el Oriente Antioqueño ha sido una región tan valiosa a nivel nacional, y mucho por los sacerdotes que hace 200, 300 años empezaron este recorrido. Uno se pone a ver el trabajo tan precioso de estos sacerdotes. En este primer número salió la historia de un sacerdote que se sabía pues que había nacido aquí en Río Negro, cuando el territorio era todavía muy amplio. Luego, cuando empezó a dividirse Río Negro, surgió el municipio del Retiro, y él nació en una vereda que le correspondió ya al Retiro. Fue el padre Henao, que fue el primer párroco de Sonsón. En el segundo número culminamos la historia del padre Henao, pero es otro Marianito Euce en esta región. Yo no sé si ustedes han logrado leer la revista, ojalá lo hagan, y si no, pues están perdiendo una historia muy maravillosa de nuestra diócesis. Es lo que queremos, no solamente porque este año la diócesis ha asumido como la responsabilidad y la alegría de exaltar la vida sacerdotal y consagrada. Entonces queremos que conozcamos, porque es que ni nosotros, los de nuestra propia región de Sonsón, conocíamos la historia del padre Henao. Muy triste, y es un hombre grandioso. Qué historia tan bella. Y eso queremos empezar a recopilar, la historia
de nuestros sacerdotes, que aunque no pertenecieron a la diócesis de Sonsón ni de Sonsón Río Negro, sí estuvieron en la región del Oriente Antioqueño, hicieron que nuestros pueblos fueran lo que hoy prácticamente son, emprendedores, fundadores, no solamente de una parroquia, sino de escuelas, de abriendo caminos y carreteras, hospitales, ancianatos. Ese señor, ¿no?, estaba en todo, en la construcción del templo, acompañando a las familias, donde estaban los enfermos, se dedicaba a atenderlos él mismo, él les hacía de comer, estaba pendiente de todo. Cuando había, por ejemplo, algún desastre, un temblor, se iba casa por casa a averiguar cómo están, qué les pasó, qué sufrimiento tenían. O sea, de una pasión por el ser humano, por los feligreses suyos, que uno dice, ese ya debería estar en los altares también. Y en aquel entonces, cuando el padre Henao, ¿qué jurisdicción eclesiástica le correspondía al Oriente? Estábamos inicialmente a nosotros nos correspondió, sobre todo a los primeros pueblos fundados, dependían directamente de Popayán, luego de Santa Fe de Antioquia y luego de Medellín, hasta que hace 67 años se fundó lo que era la diócesis de Sonsón y luego de Sonsón Río Negro. Y aquí entramos en materia. Sí, señor. Aquí entramos en materia muy interesante, y es porque nosotros, como Colombia, como jurisdicción eclesiástica, empezó en Popayán. Colombia, no, nosotros empezamos a depender, pues cuando la conquista, directamente de España, ¿cierto? Desde España venía a depender de estas tierras recién descubiertas, pues. Sí. De hecho, la primera diócesis que se funda en territorio colombiano fue Santa María la Antigua del Darién, que era en zona del Urabá, ¿cierto? Fue fundada en 1513, pero dependíamos directamente de España. Luego, esa diócesis, pues por peleas entre los conquistadores, Pedrarias, no estaba de acuerdo con quien había fundado el territorio y había llevado una imagen de la Virgen, de Santa María, y entonces crearon la diócesis, pues el Papa creó la diócesis de Santa María la Antigua, ¿cierto? Y él no le gustó y encendió el pueblo y se llevó la diócesis para Panamá, pues todavía era territorio colombiano. Recordemos que Panamá apenas se separó de Colombia en 1903, pero eso era territorio todavía de Colombia, pero se la llevó, pasó del Urabá mucho más allá, a Panamá. Entonces fue la primera diócesis. Eso ya desapareció, el obispo se fue, pues de ver tanta tragedia, se fue a avisarle al rey lo que estaba sucediendo y allá se murió. Entonces eso quedó en veremos. Nunca volvió, no hay un decreto de la Santa Sede de extinción de la diócesis, no había un decreto de traslado para otro lugar, no, eso pasó a Panamá y ya. Bueno, pero ya en propiedad hubo dos diócesis que fueron creadas en 1534, Cartagena y Santa Marta. Fueron las dos primeras diócesis. De hecho, Cartagena está preparando ya sus 500 años como jurisdicción independiente. De hecho, por ahí el arzobispo de Cartagena alguna vez me invitó que si me quería ir a trabajar con él allá unos añitos. Pues yo no dependo. El señor obispo lo quiere, me voy, ¿cierto? Bueno, no se dieron las cosas, seguramente pues porque ya el obispo tenía también otra decisión distinta, bueno. Pero es muy interesante saber eso. Y en 1800, o sea, imagínense, eso fue en 1534. Luego surge Bogotá, que fue por allá, la arquidiócesis de Bogotá, porque fue casi que inmediatamente creada. Pues, trasladaron la de Santa Marta para Bogotá, esa diócesis de Santa Marta quedó en Bogotá y quedó como la diócesis de Santa Fe de Bogotá, y a los 2 años inmediatamente quedó como arquidiócesis, o sea, casi que toda la vida ha sido arquidiócesis. Luego surge el Popayán en 1546, si no estoy mal. En 1800 eran escasas 4 o 5 diócesis, en 1800, desde 1513, que fue la primera, hasta 1800 eran unas escasas 4 o 5 diócesis en Colombia. Y en 1908 ya eran un poquito más, pero eran si acaso unas 10, 12 diócesis. Oíste, Jorge, a mí se me ocurre una curiosidad. ¿Cómo
eran las visitas pastorales de los señores obispos? Terribles, yo no sé cómo harían. ¿Cómo harían? Muy difícil porque, imagínense, para uno recorrer medio país. En la historia que contamos del padre Henao, José Tomás Henao, él estudiaba pues con algún padre en una parroquia determinada. Me imagino que aquí en San Nicolás, que fue pues la primera parroquia que hubo en nuestra jurisdicción. O sea, ya lo había dicho alguna vez, la primera parroquia fue Nuestra Señora de la Candelaria, ¿cierto? Fue la primera creada, pero tuvo muy poca duración. La Candelaria en Guarne, ¿cierto? Muy poca duración, porque luego la adhirieron a San Nicolás de Río Negro. Entonces podemos decir que la primera parroquia que ha permanecido durante toda su historia ha sido San Nicolás de Río Negro, San Nicolás el Magno. Las visitas pastorales eran terribles, yo me imagino. El padre José Tomás pues, hizo su proceso formativo aquí al lado de los párrocos de turno, hasta que ya lo vieron con tanta capacidad que dijeron, vaya, porque ellos, los sacerdotes no llamaban al obispo, me quiero ordenar, venga para que me ordene como hacemos hoy. O el obispo decidió, voy a ir a ordenarlo a su pueblo o a tal lugar. No, los sacerdotes tenían que ir a buscar, porque en ese entonces, imagínense, en 1810 se ordenó el padre José Tomás. Entonces le tocó partir de Río Negro hasta Popayán, a pie y seguramente a mula. Y llegó a Popayán y el obispo se había muerto. ¡Ay, qué pecado! Y entonces no habían sino 4 o 5 diócesis. La única que había, porque ni siquiera Santa Fe de Bogotá también estaba en sede vacante, el obispo también había fallecido. Y entonces como los obispos venían desde España, eso pasaban muchos años sin obispo. Entonces, ¿qué le tocó al padre José Tomás? Desde Popayán, emprender el camino hasta Santa Marta. Jesucristo. Sin saber si había obispo o no había obispo. Y allá llegó y encontró al obispo y lo ordenó. Luego se vino para acá, pero le tocó llegar en mayo de 1810, o sea, unos días antes de la guerra de independencia, el grito de independencia inicialmente. Entonces, el país revolcado, imagínense eso. No habían diócesis, o habían diócesis, pero muchas de ellas sin obispos. Santa Fe de Antioquia ya había sido creada en 1804, pero el primer obispo de Santa Fe de Antioquia llegó en 1828, por toda esa situación complicada que estaba viviendo el país. Mariano Garnica, ¿verdad? Exacto, dominico. Que a propósito no le gustó Santa Fe, y entonces se vino a ejercer en Río Negro. La sede episcopal que tiene la concatedral de Río Negro es la sede de Mariano Garnica. Esa sede que tiene hoy... La sede donde preside el obispo. Hoy, Monseñor Fidel. Esa sede es la sede de Monseñor Garnica, el que fue primer obispo de Santa Fe de Antioquia, que de hecho fue una diócesis que también fue extinta, ¿cierto? Cuando crearon la diócesis de Medellín en 1868, extinguieron la de Antioquia. Entonces crearon la de Medellín, Antioquia, y duró 5 años. Luego volvieron a separar, Medellín y Antioquia por separado. Entonces ya llegó el segundo obispo, no, ya había llegado el segundo obispo, llegó el tercer obispo, fue el que llegó. Bueno, entonces fue muy gracioso, a él le pareció más importante, y Garnica quería que la diócesis de Antioquia tuviera sede en Medellín, al menos siquiera por aquí como más cerquita. El clima no le gustó. Entonces muchas de las ordenaciones de esa época se hicieron aquí en Río Negro. ¿Viste? Y entonces cuando crean la diócesis de Medellín, Antioquia, que 5 años después las separan, ¿por qué entonces la diócesis de Antioquia se convierte en sede metropolitana? Pero mucho tiempo después, mucho tiempo después. Eso sucedió como sede metropolitana apenas ahorita en 1998, si no estoy mal. Eso hace poco, sí, no hace tanto. Fue primero Medellín, en 1903, si no estoy mal. Sí. Así hubo muchas diócesis, por ejemplo, Sonsón Río Negro, o Sonsón empezó a insistir por ser diócesis desde 1903. Y todo este sur del oriente antioqueño fue el que emprendió la tarea de la colonización del viejo Caldas, hasta el norte del valle, fueron colonizando. Por ahí hacían un recuento de no sé cuántos pueblos fundaron, 800, yo no sé, bueno, muchos pueblos. Y fueron desde Río Negro y Marinilla, empezaron a fundar por aquí todos estos pueblitos. Sonsón, Abejorral, y de ahí para ahí todos estos demás, La Ceja, La Unión, todo eso.
Y de ahí, luego ya de fundado, por ejemplo, Sonsón en 1800, Abejorral creo que en 1807, emprendieron esa tarea abismal de fundar otros pueblos, pero ya en el Viejo Caldas. Pero tuvieron más lustre algunos pueblos en menos tiempo, como Manizales, Pereira, Armenia, que los mismos pueblos que fueron y las fundaron. De hecho, esas diócesis nacieron antes que el mismo Sonsón. Entonces, desde 1903 empezaron esa lucha, pero ¿qué les dijeron en 1903? Pues muy bueno que quieran hacer una diócesis, pero no hay los elementos suficientes. Sonsón apenas estaba construyendo la catedral antigua de piedra, entonces no tenía catedral. ¿Cómo van a querer ser diócesis? Claro. Carreteras no habían. Ahorita que usted preguntaba cómo hacían estos obispos, a lomo de mula, recorriendo caminos. Y ese cañón de Sonsón abajo a Arma. Terrible, sí, pero así tenía que ser. Entonces este padrecito, imagínense, lo que él tuvo que hacer, primero para ir a ordenarse, pero también para devolverse, y luego lo que los obispos tenían que hacer para hacer visitas pastorales. Se demoraban meses, y seguramente no alcanzaban a recorrer todas las diócesis completas, aunque habían pues muy pocos pueblos todavía. Entonces se fueron surgiendo más pueblos, y a la vez iban surgiendo algunas diócesis. La primera, pues aquí en Antioquia, pues Santa Fe, como le digo, en 1804. Luego Medellín, en 1868, y van surgiendo otras, como Santa Rosa de Osos en 1917, y de ahí otras cuantas. Nosotros, después de que se hizo el primer intento en 1903, creo que en 1917 vuelve y se hizo otro intento, tampoco. Y una de las connotaciones que daba el arzobispo Caicedo de Medellín era que no había quien tuviera capacidad para recibir una mitra. Entonces por eso tampoco se podía. Entonces no había catedral, no había carretera, no había ningún sacerdote que tuviera capacidad para ser obispo. Entonces olvídese. Entonces la cuestión se quedó ahí como calmada. Pero ya después, en 1956, empezaron otra vez, pero ya con una influencia mayor. Era que ya Sonsón tenía 3 obispos propios. Sonsoneños. Sí. Y muchos obispos de padres sonsoneños, eran como 12. Entonces esa fuerza de esos obispos, y ya tenían catedral, y la más hermosa de todas en Colombia, claro. Porque fue una cosa maravillosa. O sea, la gente dice que nosotros somos muy, muy orgullosos y muy prepotentes los sonsoneños, y no sé qué. Con la caída de la catedral se nos doblegó un poco el orgullo, pero seguimos guardando en el alma. Yo no la conocí, pero uno sigue guardando ese amor por la antigua catedral, que yo vuelvo y repito, yo creo que no hubiera sido necesidad de haberla tumbado. Al menos una parte de las ruinas deberían de haberlas dejado. Sería un atractivo turístico hoy en día. Claro. Precioso. Y sobre todo porque es que fue una obra colosal. Yo nunca he podido entender que digan que la catedral había que tumbarla, y para terminar de tumbarla le tuvieron que meter no sé cuántos kilos de dinamita. O sea, hay muchas cosas que analizar. O sea, no es simplemente mero sentimiento sonsoneño. Hay muchas cosas que analizar ahí, muchas cosas. Pero duele. Claro. ¿Que no queremos nuestra catedral? No, la queremos. No está en la misma estructura, ni la maqueta es la misma. De hecho, la aguja es 3 veces más alta de lo que tiene ahí. De hecho, hay muchos comentarios hasta jocosos sobre eso. Pero uno la aprendió a amar, ahí crecimos. Claro. Pero los que la construyeron a punta de sudor, porque estos padrecitos mandaban en las confesiones a los fieles a ir por una piedra desde la cantera, y se iban todos los domingos a traer las piedras, rezando, cantando, alabando a Dios. O sea, que fue una cosa hermosísima, fue construida con sudor, pero también a base de fe. De fe. Una cosa hermosa. Ojalá pudiéramos algún día contar toda esa historia maravillosa que está escrita. Don Joaquín Antonio Uribe Villegas, que lleva el nombre del Jardín Botánico de Medellín, yo siempre he dicho, es un místico de la naturaleza. Él escribió, por ejemplo, el relato de la primera misa en Sonsón en 1801. Eso es una cosa hermosa. ¿Cómo se ve hermoso ese relato? Hermosa. Y él tiene muchos libros. Él fue un botánico, sabio naturalista se le conoce, pedagogo, poeta. Pero él escribiendo la hermosura de la primera misa en esa capillita de paja y bareque en Sonsón.
es que es para uno emocionarse y hasta llorar de la hermosura, de la fe, de la credibilidad de la gente. Y seguro que así sucedió en todos los pueblos. La gente dice, es que usted no habla sino de Sonsón, y es que usted... No, yo hablo de lo que conozco, de lo que amo, pero también amo a mi diócesis. Claro. Y sé también que hay cosas muy bellas en todos y cada uno de los municipios. No vamos a dedicarnos solamente a Sonsón a través de la historia ni diocesana, ni de la revista Témpora, sino de todos los municipios. Para que no piensen que es que solamente voy a hablar de Sonsón. No, de todo, de los sacerdotes de todos los lugares, los que se han destacado. Hay muchos, Santuario tiene cantidad de sacerdotes, pero en todos los pueblos hay sacerdotes que han hecho cosas maravillosas, y eso es lo que queremos. No solamente que se nos mire hoy en día, porque somos esto o aquello y somos juzgados por eso y por aquello, sin dejar de decir que sí, que hemos cometido errores y hemos metido la pata, pero también han sido muchos los sacerdotes que han asumido con mucha pasión la tarea de levantar o de llevar ese estandarte de amor por la iglesia, por Jesucristo, por sus fieles, por sus parroquias. Eso es lo que quisiéramos también que la gente conociera. Entonces, esa historia que es tan apasionante, no solamente la de Sonsón, sino de cada parroquia, de cada lugar, que la gente la conozca a través de esta revista. El hecho de tener al padre Jorge aquí con nosotros nos da a entender que toda la historia tiene un componente de fe fundamental, y que es a partir, quizá me atrevería a lanzar esta afirmación, que la fe ha sido garante de la historia, y la misma experiencia de fe de las personas los han llevado a construir su historia religiosa, de valores constitutivos de la familia y de las personas. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y ya regresamos. La antigua Catedral de Granito fue una de las piezas más importantes del centro histórico de Sonsón. Su tamaño, materiales, lenguaje y uso la convirtieron en la primera mitad del siglo XX en uno de los edificios religiosos más importantes de Antioquia. Su lenguaje arquitectónico neoclásico monumental, con una mezcla de gótico y románico. Su materialidad particular, basada en la piedra de granito. Su técnica constructiva, con argamasas, picapedreros y labradores de gran factura artesanal, y su uso católico y como sede de la diócesis Sonsón-Río Negro, convirtieron este desaparecido edificio en un referente cultural de la localidad. Para el año de 1957, esta edificación pasó a ser catedral de la diócesis. El templo estaba ubicado en el costado norte de la plaza principal Ruiz y Zapata, específicamente ocupando media manzana del lado occidental. El 5 de diciembre de 1915 se hizo la inauguración solemne de la imponente obra, aunque aún no estaba terminada. Los habitantes de Sonsón tardaron cerca de 40 años en su construcción. Inicialmente se pensó en edificar el templo en ladrillo y para el efecto se construyó una gran bodega. Sin embargo, poco después se cambió de opinión, se hizo a un lado la idea del ladrillo y se resolvió construir todo el edificio en granito con el fin de aprovechar las canteras vecinas de la población. Los planos fueron encargados al arquitecto Mariano Santamaría y en su construcción intervinieron, entre otros, Agustín Goebbels y Eliodoro Ochoa, el aprendiz de brujo. El 30 de julio de 1962, un terrible temblor afectó seriamente la catedral
y después de algunos estudios hechos por geólogos, se llegó a la drástica conclusión de que era necesario completar la demolición. En consecuencia, no hubo más remedio que proceder. Sin embargo, dicha edificación sigue representando para los habitantes locales parte de su identidad cultural, de su memoria y añoranza nostálgica en su presente. Sonsón TV, reconociendo nuestro patrimonio. Cada testimonio es una ventana hacia la grandeza de nuestra fe católica. Estamos de regreso en Testigos de la Fe. Continuamos en nuestro encuentro con el padre Jorge Londoño, el director del Centro Diocesano de Historia, adentrándonos en la realidad de la historia de la diócesis de Sonsón Río Negro. Jorge, en lo que hemos podido conversar en estos momentos, hemos visto que la Iglesia en Colombia se ha ido formando por jurisdicciones eclesiásticas, ¿verdad? Uh-huh. Que llegamos a la Arquidiócesis de Medellín. Uh-huh. Vámonos entonces a lo nuestro. La Arquidiócesis de Medellín, con un territorio tan grande, pues yo fui párroco en Mesopotamia y vi libros firmados por Bernardo Herrera Restrepo, por Manuel José Caicedo, en fin, por todos estos arzobispos que se recorrían este territorio haciendo confirmaciones. La diócesis de Sonsón, ¿cómo se crea? ¿En qué momento dicen los obispos, bueno, hay que crear otra diócesis porque ya no damos abasto? No es que quisieran tanto los obispos, porque Monseñor García, Joaquín García, él no quería que se separara el territorio del oriente antioqueño de la Arquidiócesis de Medellín. Él sufrió, yo creo que él lloró. Él dejó una carta muy bella escrita despidiéndose de sus feligreses del oriente antioqueño, pero él suplicaba, no me quiten el territorio del oriente. ¿Por qué? Porque es que la cantera de vocaciones que ha sido el oriente antioqueño, yo pienso que era lo que a él más le afligía. Yo sé que muchos de los primeros padres que tuvo la diócesis, que fueron 69 los que iniciaron la diócesis, dice pues el padre Mario Toro en su libro, que fueron 69, muchos al saber que se iba a separar Sonsón de Medellín, quisieron quedarse en Medellín, que decían lo que he escuchado por ahí, de que la diócesis de las Sidras, cuando nació Sonsón, que no querían quedar, ya la arquidiócesis tenía muy bien estructurada toda su jurisdicción. Entonces esto iban a hacer, ¿por qué? Porque eran muy campesinos, eran escasos 20 municipios, todavía apenas como empezando a surgir, la sede episcopal tenía una carretera pero destapada, muy lejana del centro de la misma jurisdicción, por eso con el tiempo se opta en que se le dé a Río Negro la concátedra. Esto se dio en Sonsón, fue por ese impulso que le conté ahorita de los obispos sonsoneños y oriundos de padres sonsoneños, de querer que Sonsón, con esa hermosura de catedral que había, no quedara, porque de hecho la gente, cuando estaban construyendo la catedral, ya le decían la catedral, no decían la parroquia, la catedral. Y construida e inaugurada en 1915,
que le tocó a uno de los que después fue arzobispo de Medellín, Tiberio J. Salazar y Herrera. A él le tocó inaugurar la parroquia, pero la gente no la llamaba la parroquia, la gente la llamaba la Catedral de Sonsón. Y de 1915 a 1957 siempre hay un largo trecho. Sí. Ya él, siendo arzobispo de Medellín, viene a bendecir los altares de mármol que tuvo la catedral, en ese entonces parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. ¿Qué otra cosa? La parroquia no era de Nuestra Señora de Chiquinquirá, fue fundada como parroquia de San José de Sonsón, porque el pueblo inicialmente se llamó San José de Espeleta de Sonsón. Bueno, qué pena pues yo apropiarme tanto de la historia, pero es que la sede de la diócesis es de Sonsón, aunque a muchos yo sé que les da mucha rabia. No tiene por qué, porque estamos hablando de la historia. Porque soy de Sonsón y porque de todas maneras, pues, bueno, hay que contarlo. Perdona a los que les incomoda tanto que hablemos de Sonsón tanto. Pero realmente fue así. Esa catedral fue el símbolo y sigue siendo el símbolo. Yo pienso que si la historia de la humanidad se dividió en dos, en antes y después de Cristo, la historia de Sonsón se dividió en dos, en antes y después de la Catedral de Granito. Eso pues no lo dudo. Todavía la gente sigue doliéndole en el alma su catedral que perdió, porque fue construida, vuelvo y repito, si muchos se metieron la mano al bolsillo para dar todas sus herencias, porque había mucho poder económico en Sonsón, gracias tal vez al padre José Tomás Henao, que impulsó muchas obras también aún de agricultura y cosas por el estilo. El trigo, por ejemplo, él fue un emprendedor en cosas del trigo, y hubo trilladoras de trigo en Sonsón, y eso fue empoderándose la gente, y entonces consiguieron plata, y muchos empezaron a aportar casi que sus herencias para la construcción del templo. Entonces por eso dolió tanto, y por eso mucha gente lloraba y decían, no queremos que destruya. Mucha gente no volvió a Sonsón después de que le metieron dinamita a su templo. Y otra cosa que fue interesante, antes de que se me olvide, me lo contaba Monseñor Gómez Aristizábal, arzobispo emérito de Santa Fe de Antioquia. Él fue vicario pastoral en ese entonces, y llegó una comisión a Sonsón a valorar lo que había quedado del templo. Y entonces la comisión se dividió. Había unos cuantos que decían, hay que tumbarla, otros cuantos que había que decir, la recuperamos. Entonces él fue y le dijo, Excelencia, esta comité está dividido. Hay unos que dicen que hay que tumbarlo, otros que dicen que la recuperan. ¿Qué hacemos? Dijo, sencillo. Mayoría gana. ¿Cuántos dicen que la recuperan? ¿Cuántos dicen que la tumban? Y para nuestra tristeza, ganaron los que la tumbaban. Felices, hay videos donde se ve que le meten dinamita, y eso da dolor de iglesia, dolor de catedral. De hecho, hay un poema de Jorge Robledo Ortiz que se llama así, Dolor de Piedra. Es precioso. Y entonces eso le hizo a los sonsoneños guardar en el alma, en lo más profundo del alma. Nosotros, las nuevas generaciones, ya no tan nuevas, sobre todo la mía, nos duele todavía, aunque no la hayamos conocido, nos duele muchísimo ese hermoso templo, que ya hace parte pues simplemente de nuestra historia. Bueno, entonces, Monseñor Joaquín García Benítez, arzobispo de Medellín, se angustia por la separación. No quería. No es que él quisiera que la separaran este territorio, porque muy grande, porque él ya estaba muy mayor, y porque qué cansancio, y porque se tenía que ir a Loma de Mula. No, él no quería. Después al final dice, bueno, pues si es una decisión del Papa, toca aceptar. Sí. Y le escribe con lágrimas al pueblo del Oriente Antioqueño, despidiéndose de sus feligreses, y acepta la voluntad. De hecho, a poquito tiempo renuncia y se va. O sea, yo creo que no logró superar el dolor de perder el territorio. Entonces muchos quisieron irse a Medellín, pero los que quedaron aquí yo creo que se han sentido orgullosos de haber pertenecido a una diócesis que empezó pobre, sencilla, humilde, sin carreteras, sin nada, pero que hoy es de las mejores de Colombia. Hay sacerdotes que viven, que les tocó esa transición. Yo creo que ya murieron los últimos, hace poco. Hasta a los 50 años habían unos cuantos, pero yo creo que ya no hay ninguno. Creo que el último fue Monseñor José Dolores, que hace un año. Sí. Ese fue de los primeros. Monseñor Adolfo no. Bueno, de pronto Monseñor Adolfo también, sí, tal vez, no sé si de la primera tanda, pero sí de las primeras. Sí, de las primeras.
y de pronto también Monseñor Laurano, pero de las primeras, porque la primera como tal, yo creo que ya no hay ninguno. Creo, pues no sé si me equivoqué, pero sí, tal vez son los últimos ya de esa tanda, y tal vez un padre Velázquez de Abejorral, que está en la arquidiócesis de Medellín, pues ya muy mayor. Tal vez son los últimos ya mayores de esas primeras promociones de nuestra diócesis. Se crea entonces la diócesis con el nombre de Sonsón. Diócesis de Sonsón. Diócesis de Sonsón. Pero desafortunadamente surgen los terremotos del 61 y 62 que destruyen parte del pueblo, y en el 61 dejan muy averiada la catedral, pero la están recuperando, y a los 6 meses vuelve otro terremoto peor, que ahí sí destruye parte del templo. Monseñor José Dolores me contaba alguna vez que él, siendo vicario, el párroco no estaba, entonces fue a sacar el Santísimo, porque pues la custodia estaba expuesta, estaba el Santísimo expuesto, y quedó ahí en el Museo de Arte Religioso de Sonsón. Se conserva la custodia, que en el momento a las 3:15 de la tarde sucede el terremoto, y sacan la custodia y ya está toda torcida en el museo. Sí. Un Cristo de la sacristía que está todo quebrado también, le cayó una piedra. Un confesionario lo partió una piedra. La sede episcopal le cayó una piedra a la sede episcopal. Estaban, yo no sé si fue en ese momento, estaban en misa y murieron varias personas, como 7 personas. Hasta un acólito le cayó una piedra y lo mató. Bueno, el hecho es, el padre ya al otro día, pues angustiados porque el Santísimo, el Sagrario, había quedado ahí entre ruinas, fue a remover el Santísimo y se lo llevó. Entonces, cuando el párroco llegó, le dio rabia porque no lo habían esperado a él y porque no lo habían sacado bajo palio. Y entonces, un afán de esos, pues, sí, en la angustia, busca el palio. El padre José Dolores, que hace un año, va a cumplir un año de fallecido, me contaba eso, y fue y se lo llevó al señor obispo, Monseñor Rubio Díaz. Él les recibió en la puerta de la casa episcopal, llorando recibió al Santísimo, mientras el párroco se moría de rabia porque no lo habían esperado a él y porque no habían sacado el Santísimo bajo palio. O sea, son cosas que no se piensan, son cosas simplemente que uno las vive de momento y no hay que pensar. Bueno, ¿qué era? Se crea la diócesis, estamos en la creación ya de la diócesis, entonces ya nombran el primer obispo. Exacto, entonces surge un primer obispo que era hijo de un sonsoneño, Monseñor Alberto Uribe Urdaneta. Él era hijo de sonsoneño que había sido presidente del Congreso Nacional, y tenía un tío que había sido presidente de la República. Por eso es Uribe Urdaneta. El presidente Urdaneta había sido presidente de Colombia, y su papá había sido presidente del Congreso. Entonces él había sido nombrado como obispo auxiliar de Manizales, y a él lo nombran como primer obispo de Sonsón. Él dice: me voy para Sonsón, pero con una condición, que me dejen a Alfonso Uribe Jaramillo dentro de la diócesis de Sonsón. A Monseñor Alfonso ya se lo han llevado. O sea, él estaba ejerciendo como párroco de Sonsón, pero antes de que surgiera la diócesis, sí, antes de que saliera la bula, él había salido de Sonsón. La bula decía que los sacerdotes que estaban en el territorio quedaban incardinados a la nueva diócesis. De hecho, siempre sucede que quienes estén deben quedar ahí, a no ser de que soliciten por alguna circunstancia que queden en la diócesis originaria, ¿cierto? Sí. Entonces les permiten algunos. Antes de que surgiera, a Monseñor Alfonso ya se lo habían llevado, porque él ya se sabía que iba a ser obispo. De hecho, Monseñor Juan Manuel González Arbeláez, que había sido rector del seminario, ya siendo obispo, alguna vez fue y se encontró con él y le dice, ya Monseñor Alfonso era rector del seminario, y le dice: hoy eres lo que yo fui, mañana serás lo que yo soy, que es como una frase de cementerio, ¿cierto? Sí. Pero era como refiriéndose a él: hoy eres rector, lo que yo fui, mañana serás obispo, lo que yo soy. Y así fue. Fueron entrañables amigos. No se sabe qué pasó con ellos, porque al final terminaron distanciados. Bueno, hay muchas historias por ahí interesantes para contar. Pero el hecho es que Monseñor Urdaneta dice, Monseñor García dice: lo único que pido es que por favor me envíen a Monseñor Alfonso para la arquidiócesis.
y Monseñor Uribe dice, nada, recibo Sonsón si está Monseñor Alfonso aquí. Lo necesito para Sonsón porque lo necesito como vicario general. Entonces le tocó también desprenderse de Monseñor Alfonso. Bueno, ya llega él como vicario general, ya no como párroco. De hecho, escribió una carta preciosa. Bueno, los sonsoneños le han escrito una carta muy bonita a Monseñor despidiéndose de él, porque siempre se ha dicho que Monseñor Alfonso tuvo como ciertos roces con los sonsoneños, pero eso fue cuando ya fue obispo. Pero cuando fue párroco trabajó muy incansablemente y amó, y él decía, yo me siento sonsoneño y quiero morir en Sonsón, o al menos que mis restos terminen en Sonsón. Él era de Nariño, ¿cierto? Él era de Nariño. Ya hacía poco Nariño, que había sido corregimiento de Sonsón, había sido creado como municipio, 1 o 2 años, pero ya era propiamente de Nariño. Su mamá era de Sonsón, entonces por eso varios de sus hermanos nacieron en Sonsón. Hace poco murió el padre Enrique, que también nació en La Ceja. Una de las hermanas es San Alfonso, creo que era de La Ceja. La otra religiosa era de Sonsón, San Enrique, era de Sonsón. Lo único que uno puede decir es la presencia, por ejemplo, de una figura tan importante dentro de la diócesis como Monseñor Alfonso, que ha sido contradictorio, para unos muy querido, para otros no tanto, sí. ¿Cierto? Pero lo que ese señor logró hacer, la presencia pues como tan providencial de Monseñor Alfonso en nuestra diócesis, no lo puede negar nadie, que era temperamental, que era lo que fuera, que no sé qué, que era un ser humano, claro, con errores, pero con muchas más cualidades y virtudes que hicieron que nuestra diócesis empezara un surgimiento con mucho empoderamiento. Entonces llega el primer obispo, 3 años, muy poquito alcanza a ser, aunque le dio una orientación a la diócesis, creó el primer seminario San Alberto Magno, que de hecho le pusieron ese nombre en homenaje a él, por Alberto. Está 3 años, crea las vicarías, las primeras vicarías, visita las parroquias, bueno. Luego viene Monseñor Alfredo, estuvo del 60 al 68, le corresponde la tragedia de la destrucción de la catedral, igual que el templo parroquial del Carmen de Viboral, también destruido en esa época. Mucha parte de la diócesis sufrió muchísimo, muchos pueblos quedaron casi que semidestruidos, pero bueno, surge adelante nuevamente la diócesis. Luego viene en 1968 Monseñor Alfonso, 25 años hasta el 93, que es el que le dio un impulso muy grande, sobre todo pues por su amor, por el territorio, por las instituciones que crea. Por el sacerdocio. Por el sacerdocio, que es su lema especial. Amó incansablemente a los sacerdotes. Si alguna cosa podemos decir de Monseñor Alfonso, es eso. Amó profundamente a los sacerdotes. Una vez en una conversación con un amigo que conoció a Monseñor Alfonso, me decía que Monseñor Alfonso Uribe era carismático en toda la grandeza teológica del término. Maravilloso. Una cosa espectacular. Sí, muy lindo. Y entonces bueno, Alfonso Uribe, 25 años. 25 años y hace muchas obras. Funda comunidades religiosas, funda seminarios, la Universidad Católica, muchas de estas instituciones de reconocimiento a nivel diocesano. Bueno, le da como una orientación. Pero llegan también los otros obispos, Monseñor Flavio, que le toca en una época también dura, crítica, de toda esta violencia. De hecho, se le conoce como el apóstol de la paz en nuestra diócesis. Monseñor Ricardo también, que viene a imprimirle como una cierta orientación y organización desde la curia, las instituciones, un seguimiento y con su mensaje profundo, directo, claro. Y ahora Monseñor Fidel también, que sigue pues como las orientaciones de sus antecesores. Hemos tenido un solo obispo auxiliar, que es Monseñor Oscar Ángel de la Ceja, estuvo escasamente 2 años y luego pasa como obispo propio de Girardota cuando crean la diócesis de Girardota. Eso ha sido nuestra diócesis, pero hablar de cada situación nos llevaría a muchos Claro. No, y seguramente yo aprovecho la oportunidad para decirle a quienes nos escuchan y nos ven que unos momentos antes de comenzar la grabación de este programa, yo le decía al padre Jorge que necesitamos de su presencia en los medios
de comunicación social de la diócesis, porque este hombre es un baluarte de historia y todavía está muy joven, tiene mucho para contarnos todavía. No, ya estoy viejito, ya, por eso es que medio conozco algo. No, lo único es que como he tenido la posibilidad desde muy joven de pertenecer primero al Centro de Historia de Sonsón, que me apasionaba, yo siempre me ha encantado escuchar los mayores. Yo me iba a escuchar a mis abuelos siendo un niño y a mí me apasionaban sus historias. Y siempre donde he tenido la posibilidad, he trabajado casi siempre con mayores y me encantan sus historias y poder conocer cada vez más. Y por eso pues me han dado oportunidad. Un sonsoneño me impulsó para que llegara a la Academia Antioqueña de Historia. Monseñor Fidel me dio la oportunidad porque me postuló para la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica y ahí llevo ya casi 10 años. Entonces hemos ido nutriéndonos de la historia y del saber de los mayores. Algunos decían, pues cuando el tiempo va pasando, dicen, ya se nos están acabando los mayores. Pero resulta que no es que se nos estén acabando, es que ya los mayores somos nosotros. Somos nosotros, claro. Ya los viejos somos sí, nosotros. Sí. Al menos yo ya hago parte como de esa, pero no me siento mal porque ya me hayan llegado los años o las arrugas o las canas, para nada. Me siento feliz de poder servirle a una diócesis a la que amo profundamente, feliz también de estar en estos vericuetos de la historia, porque me encanta, me apasiona, trato de estar actualizando datos. Por eso la revista Témpora, que lo que queremos es, pues ya no tenemos el periódico Vida Diocesana, pero queremos que algunos aspectos importantes, algunos acontecimientos, se nos pasan mucho realmente, porque no lo conocemos, pero al menos algunos de trascendencia, hitos históricos, queden impresos precisamente en nuestra revista, que es lo que queremos también, que quienes quieran saber de la historia, que quienes quieran tener la revista, pues se vinculen. Por ahí hacíamos una encuesta hace unos 15 o 20 días, para que quienes se quieran vincular nos lo digan. Somos 500 sacerdotes, y yo creo que no suben a 30 los que se han vinculado. Creo que muchos ni siquiera se dieron cuenta del link para la encuesta. Pues que sea esta como la invitación, ojalá. Eso te iba a decir, hacernos la invitación, mostrarnos la carátula, contanos Témpora. Este es el primer número de Témpora que salió para la reunión general del clero en noviembre. La idea es que Témpora logre salir cada 2 meses más o menos, ¿cierto? Y aquí pues contábamos la historia del padre José Tomás Henao, contamos un poquito de la historia diocesana en estos 67 años, contamos el fallecimiento de Monseñor Elquina Álvarez, que murió pues tan sorpresivamente para nosotros, con un episcopado todavía tan corto y tan promisorio. Contamos el natalicio de 2 grandes obispos que ha tenido nuestro Oriente, porque es que no solamente son los obispos que ha dado nuestra diócesis, antes de ser diócesis de Sonsón, ya habían surgido otros obispos oriundos de aquí. En total, el Oriente antioqueño le ha dado a la iglesia 33 obispos, pero nuestra diócesis le ha dado al clero, al episcopado colombiano, le ha dado 15 obispos, 10 de nuestro territorio, nacidos aquí en el territorio, pero 5 que son de la diócesis, pero de territorios extradiocesanos, que es otro aspecto interesante de contar. Esta ha sido una diócesis que ha recibido gente, no solamente, hay algunos que son muy exclusivistas y dicen, no, recibimos solamente seminaristas de nuestro territorio. Aquí no se ordena a nadie que no sea de este territorio. Sonsón Río Negro siempre ha sido abierto, sobre todo por las asociaciones que ha tenido, la Regina Apostolorum, San Pablo, que está cumpliendo 35 años. Los Siervos del Espíritu Santo, otras de poca duración. Pero eso le ha permitido a muchos hombres que han venido a formarse a Cristo Sacerdote, que es el Seminario Nacional de Colombia, han venido y se han enamorado de la diócesis y se han quedado en alguna de estas, o la San Maximiliano María Kolbe, que es otra que pues ha estado como difícil de que crezca, pero que también lleva ya varios años. Y otros que hemos llegado y nos hemos enamorado y hemos es que Sonsón aprendido. Sonsón Río Negro tiene su encanto especial, sí. Tiene su encanto, y por eso, vuelvo y repito, es una diócesis que es diferente casi que a las demás. Es única en su estilo, bueno, todas son únicas, pero esta diócesis tiene un encanto especial, en especial pues, por tantos sacerdotes. Hemos sido 850 gente, les decía ahorita, 850, de los cuales ahorita somos 500 y tantos sacerdotes. Entonces, tener la historia para un obispo tiene que ser muy duro. Yo considero a Monseñor Fidel, porque somos 500 sacerdotes, para él estar al cuidado de 500 sacerdotes. Claro.
muy difícil, ¿cierto? Muy complicado. Esto es más que muchas otras arquidiócesis de Colombia. Sí. Pero seguimos en este trasegar, porque nuestra tarea es anunciar a Jesucristo, anunciar y defender nuestra iglesia, valorar nuestras instituciones, pero también, ahorita como centro diocesano, dar a conocer, defender y promulgar lo que ha sido nuestra iglesia en estos 67 años de vida y de trayectoria histórica como iglesia particular. Entonces es muy bello, queremos eso, es comunicarle a la gente lo que el Centro de Historia Diocesano realmente está haciendo y contarle los últimos que se han ordenado, los últimos que han fallecido y seguirlo contando periódicamente, quienes se nos van yendo ya pues para la eternidad y que desde allá nos bendicen, a tantos que van buscando la manera también de enamorarse del sacerdocio y que lo puedan hacer desde nuestra diócesis. Y así llegamos a 67 años de historia. Padre Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. No va a ser la primera ni la última. O sea, esa es la primera, pero no será la última. Bueno, porque gracias a Dios hemos podido contar con la amistad valiosa, grande del Padre Jorge. Él va a estar aquí con nosotros nuevamente y hoy, al llegar al 67º aniversario de la diócesis de Sonsón Río Negro, haber tenido al Padre Jorge en nuestra cabina es una verdadera bendición y un gran honor poder compartir con un hombre de Dios, un hombre de historia y un buen amigo. Gracias, Padre Daniel, y gracias a los compañeros que desde la cabina pues nos están acompañando, de sus equipos. Y también a todos ustedes, gracias por apoyarnos, gracias por darnos la voz de aliento, gracias a los sacerdotes que nos han ayudado en este proceso, al obispo pues que tuvo la idea de crear el Centro Diocesano de Historia, a los que nos han dado su aporte económico para poder sacar adelante nuestra revista, que sea el motivo como para también animar a los párrocos que se quieran vincular o a las instituciones que se quieran vincular, a los sacerdotes y a las personas que quieran hacerlo, a los laicos. Hay muchos laicos que también nos han ayudado. Muchas gracias y de verdad que Dios les bendiga también a ustedes. Nos vemos pronto porque aquí te tendremos nuevamente. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta pronto. Agradecemos su compañía en Testigos de la Fe. Que las enseñanzas compartidas iluminen su camino. Y les recordamos que todos somos testigos de la fe que hemos recibido. Hasta la próxima semana. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Diócesis de Sonsón Río Negro, renovándonos con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2024, Año del Orden Sagrado y la Vida Vocacional.